Buenos días. Bueno, el temático del día de hoy se titula Voces, como ha dicho él, y vamos a hablar de dos voces. Por la mañana vamos a estar hablando de nuestra voz y por la tarde vamos a hablar de la voz de Jesús, ¿vale? Así que os animo muchísimo, si podéis, si tenéis la oportunidad de venir también por la tarde para completar el tema de las voces que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy. Y el subtítulo, digamos, para el culto de la mañana, dentro de este título de voces, es ¿para qué tenemos voz? Como ha dicho Patti, ¿para qué tenemos voz? Hay muchísimas voces en nuestro alrededor en el día de hoy, no sé si os dais cuenta, más que en ningún momento en la historia. Recibimos más información que en ningún momento en la historia y intentan decir a las personas, estas voces, qué es lo que más les conviene, qué deben elegir o qué les dará la felicidad. Y nos llegan de muchas maneras, por ejemplo, a través de los políticos que alzan su voz para decir algo. Ellos son expertos en eso, ¿no? En hablar mucho. Después hay voces más sutiles, pero que también nos están bombardeando con ideas que quieren cambiar cosas de nosotros, como por ejemplo la publicidad. La publicidad nos intenta decir muchas cosas. Hoy en día está muy de moda los influencers o personas que tienen en Internet mucha influencia, sobre todo sobre los jóvenes, porque hacen vídeos en YouTube y hablan de temas, ellos opinan sobre temas y dan consejos de cómo vivir, de cómo cambiar cosas, de cómo mejorar, por ejemplo, tu alimentación, de cómo mejorar el orden de tu casa, de cómo puedes hacer para descansar bien, de muchas cosas. Y hay muchísimas voces que tienen repercusión en la vida de las personas y cambian la manera de pensar o de actuar o de vivir de las personas. Pero nosotros somos hijos de Dios y la Biblia nos habla de que también tenemos voz para algo. Como hemos dicho también ahora en el tiempo de alabanza, que lo hemos meditado en algunas predicaciones durante este año, tenemos voz para adorarle, ¿no? Lo primero, nuestro primer propósito como seres creados por Dios es glorificarle a Él. Y ese es el primer propósito. Pero como seguidores de Jesús, nos puso en este mundo, estamos en este mundo que hay muchas interferencias, muchos ruidos, muchas voces, porque también tenemos algo que decir. Tenemos una voz que tiene que decir algo a las personas que tenemos cerca, a la persona que tenemos al lado. Entonces, nos preguntamos, cada uno, pregúntate, ¿para qué tienes tu voz? ¿Para qué estás usando la voz que el Señor te ha dado? Y hoy no me estoy refiriendo tanto a hablar a un grupo grande de personas o a multitudes como, por ejemplo, estoy haciendo yo ahora, que puede ser que Dios prepare a algunos de nosotros pues para predicar o para ser buenos comunicadores o para ser maestros. No me estoy refiriendo tanto a este tipo de voz, sino más a la voz que usamos cuando podemos hablar con una persona cercana o hablar con las personas que tenemos cerca en nuestro día a día. Esto es una voz que la usamos muchísimo más que no lo que nos preparamos para hablarle a multitudes, ¿no? La usamos en nuestro día a día. Es muy importante esta voz. Dios nos ha puesto a todos en algún lugar porque Él ha diseñado un plan para cada uno. No es al azar ni es casualidad. Entonces, ahora, desde el principio, me gustaría que pensáramos en alguna persona o dos personas que creemos que normalmente hablamos con estas personas en nuestro día a día, ¿no? Que tenemos conversaciones con ellas que no son cristianas. Los que estamos aquí somos el pueblo de Dios, pero durante toda nuestra semana estamos rodeados de personas que no son cristianas, porque vivimos en este mundo, ¿no? Estamos para ser la luz del mundo. ¿Ya tenéis la persona? Todos, si no, no puedo seguir, porque... Vale, pues pensar en esa persona o esas personas o grupo de personas. Y ahora pensaremos, ¿cómo podemos usar nuestra voz de una forma que es la que Dios ha diseñado y que es útil para la misión que Dios ha planeado para su iglesia, ¿vale? No sé si hemos estado atentos al texto, era una lectura muy corta en Isaías. ¿Habéis oído la palabra voz en el texto? Sí, ¿no? Muy bien. Pues este texto de Isaías fue una profecía que después se cumplió
cuando nació Juan el Bautista, en la vida de Juan el Bautista. Entonces, el texto en el que nos vamos a centrar es cuando ya se cumple esa profecía. Marcos 1, del 2 al 8. Si podemos buscarlo y tenerlo delante. Marcos 1, del 2 al 8. Como está escrito en el profeta Isaías, que es lo que hemos leído, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero en la cintura y comía langostas y miel silvestre. Era una persona muy peculiar. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. De este texto vamos a ir analizando para qué tenemos voz, porque nos habla que la profecía ya estaba hablando de Juan el Bautista como una voz que iba a ser el adelanto o que iba a preparar a las personas para la llegada de Jesús, que es lo que estamos en estos días celebrando, la llegada de Jesús a la tierra, ¿no? Ya había llegado Jesús, ya había nacido hacía mucho tiempo, hacía 30 años, a esta tierra, que es lo que celebramos en Navidad, pero Juan el Bautista estaba predicando que llegaría una persona a empezar su ministerio que era mucho más importante que él, ¿no? Entonces, ahora vamos a pensar qué es lo que Dios le dijo a Juan el Bautista que tenía que hacer con su voz y cómo podemos nosotros también hacer lo mismo. Lo primero, he hecho unos dibujos que nos ayudan a entender mejor cada uno de los puntos, ¿vale? Lo primero por lo que tenemos voz, que es lo más evidente, es para proclamar un mensaje, ¿sí? El mensaje que Juan el Bautista predicaba, lo sabemos todos, era muy sencillo, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Muchas veces relacionamos el arrepentimiento, que también puede pasar, pero lo relacionamos siempre directamente con un tema de sentimientos, con sentir mucha culpa por los pecados, sentirse hundido en la miseria y entonces recapacitar y volver a Dios. Puede ser que suceda así, pero el arrepentimiento no se trata solamente de sentimientos, que pueden venir acompañados también, sino de acción. Te puedes sentir culpable por tus pecados muy mal, pero si no hay un cambio, una acción de cambiar, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento implica cambiar. Entonces, si no cambias el modo de actuar, el modo de pensar, por mucho que te hayas sentido mal, por mucho que hayas llorado, por mucho que te hayas sentido en la miseria delante de Dios, no es un real arrepentimiento. No ha habido una acción de cambiar. O sea que tiene mucho que ver más con actuar, con pensar y actuar y hacer cambios en nuestra vida. Por ejemplo, si tú vas de viaje de Madrid a Barcelona, tienes que dejar Madrid para estar en Barcelona. No puede ser que digas estoy en Barcelona, pero aún estoy en Madrid, ¿verdad? No tiene sentido. Si has viajado de Madrid a Barcelona, quiere decir que has cambiado de lugar y ya no estás en Madrid, estás en Barcelona, ¿sí? ¿Qué pasa con el arrepentimiento? Lo mismo, si tú dices que te has arrepentido, algo que dices de lo que te has arrepentido, lo tienes que dejar y ya no estás allí. Tienes que estar en otro sitio. Si no, ese viaje no ha pasado realmente. No ha sucedido. Sigues estando en Madrid, digamos. Entonces, para que haya un real arrepentimiento, tiene que haber un cambio. Es imposible si no hay un cambio.
Entonces, nosotros, cuando hablamos con las personas, nuestra voz la usamos para hablarles de que tienen que cambiar cosas o de que un cambio es posible, de que es una buena noticia el arrepentimiento. No es con la sensación de que tenemos que condenarlos o tenemos que hacerles sentir mal, sino que la conciencia de pecado la hace el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros el mensaje tiene que ser, es posible un cambio y Jesús te ofrece una vida nueva que es abundante, mucho mejor que el sitio donde estás. Entonces, si tengo voz, es para hacer llegar a las personas que amamos y a las personas que nos rodean, que el mensaje de que pueden cambiar es verdad y que deben arrepentirse de algo en su vida para que Dios pueda transformarles. Y he hablado que Juan el Bautista fue lo primero que dijo, ¿no? Habló de arrepentimiento, pero es que el Evangelio, el puro Evangelio, es mensaje de arrepentimiento. Y al estudiar este tema me he quedado muy sorprendida de que las primeras palabras que se usan en muchos momentos en el Evangelio son arrepentíos. Entonces me gustaría, si mi madre puede subir aquí y coger un micro, y vamos a ver seis textos. Los va a leer mi madre porque así es más ligero. 6 textos donde distintas personas, distintos momentos en el Evangelio, lo primero que dicen, el primer mensaje que expresan es de arrepentimiento, ¿vale? De proclamar que hay que arrepentirse. Entonces, el primero son las palabras de Juan el Bautista cuando predica. Hemos leído el de Marcos, pero vamos a leer Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y dijo, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vale. Bueno, lo vemos en el texto paralelo, ¿no? Juan el Bautista, lo primero que hemos dicho, arrepentíos. Y Jesús, la primera palabra, también lo primero que predica Jesús es arrepentimiento. Mateo 4, 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Mateo 4, 14 es eso. ¿Y 15? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Marcos 1, 14 y 15, perdón. En el 17. Vale. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No era 14, era 17. Vale. Y Marcos 1, 14 y 15, por favor. Jesús también, el primer mensaje que predica es de arrepentimiento. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien, vemos Juan el Bautista, vemos Jesús. Las primeras palabras del ministerio de los 12 apóstoles también son este mismo mensaje. Marcos 6, 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Muy bien. Muy claro, ¿no? Después, la primera palabra que les dice Jesús como instrucciones a sus discípulos para predicar después de que Él resucita, cuando resucita les da unas instrucciones, y las instrucciones que les da en Lucas 24, 46 y 47 son este mismo mensaje. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien. Les da esta comisión, nos da esta comisión, ¿no? Que prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados. En quinto lugar, las primeras palabras de exhortación en el primer sermón cristiano que se hace en la iglesia primitiva. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pues no es Hechos 2, 3. Hechos 3, 2. Lo leí, os lo prometo que lo leí, pero no era este. No. Bueno, cuando Pedro empieza a predicar el primer sermón. 14.
Perdón, sí, vale. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del No día. es de aquí, no es de aquí. Mas esto, no. Bueno, también dice, arrepentíos. 38. 2:38. Pedro les dijo: Perdonad. arrepentíos y Ah. bautícese cada uno de Ahí. vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, Ahí, vale, se y me había borrado. recibiréis el don del Espíritu Santo. Vale, había dejado Hechos 2:3 y era 2:38. Y la primera palabra, a ver si está bien, ¿vale? Este texto. La primera palabra en la boca del apóstol Pablo en su ministerio, también, para terminar, Hechos 26, 19 y 20. Por lo cual el rey... No, sí. Oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo le explica a Agripa que lo primero que hizo fue predicar el mensaje de arrepentimiento. Bueno, ¿y por qué este mensaje? ¿Para qué tenemos voz? Para predicar este mensaje, porque el arrepentimiento es lo que... Gracias, Fina. El arrepentimiento lleva al perdón de Dios, lleva a que la persona reconozca delante de Dios que es necesitada, que necesita el perdón, y Dios te perdona, y eso es lo que realmente libera a las personas, el perdón de Dios. Y para llegar a ese perdón es necesario que prediquemos este mensaje. Es urgente que prediquemos este mensaje. Y muchas veces estamos pensando en qué les decimos, qué les vamos a decir. Hay que decirles que es necesario un cambio para acercarse a Dios. Si tú quieres que sea tu vida plena, si tú quieres conocer a Dios, si quieres tener vida eterna, algo tienes que cambiar. No puedes quedarte en el lugar donde estás. ¿Cuántas veces llevas este mensaje a las personas que están cerca? Porque yo reconozco que intento hablar de Jesús, pero me cuesta decirle a las personas que amo, hay algo que tienes que cambiar. Entonces, sigue pensando en estas personas, dos o una, por las que estás orando, a las que le estás hablando, y tenemos que buscar la manera de llevar este mensaje. ¿Cómo lo llevamos este mensaje? Esto es lo primero para lo que tenemos voz. Pero, ¿qué más nos dice el texto que hemos leído en Marcos de Juan el Bautista? También él tenía voz para preparar el camino. Para preparar el camino. En Isaías 40, que hemos leído en la lectura 3:4, dice: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Primero dice que una voz que clama. Clamar es algo muy poderoso, no es como, bueno, voy a decir el mensaje por lo bajini, que no. Clamar es algo que tiene mucha intención, es con angustia, con urgencia, como, por favor, es muy importante lo que te voy a decir, ¿no? Darle la importancia que tiene. Y dice: preparad el camino del Señor. Esta profecía de que Juan sería este mensajero que prepararía el camino, nos habla, la ilustración que vemos en el Antiguo Testamento, nos habla de que cuando un rey llegaba por el desierto con todo su séquito, con las carrozas, había un grupo de personas que iban delante allanando el camino. El desierto pues tiene huecos en la tierra, tiene montañas en la tierra, y por ahí tenían que pasar las carrozas del rey o de un dirigente que pasaba, ¿no? Entonces, estas personas se adelantaban y hacían que los huecos se llenaran de arena, que las montañas se aplanaran, para que pudiera pasar, sin que pasara nada, este rey. Nos dice que Juan el Bautista que nosotros ahora también tenemos que preparar el camino para que llegue el Señor. Claro, no estamos hablando ahora de llenar huecos o de bajar montañas a nivel literal, ¿no? No estamos en el desierto viendo llegar a Jesús con un carro
literalmente, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que cualquier gran trabajo que Dios quiere hacer en una vida de alguien requiere una gran preparación. A veces nos desesperamos, ¿no? Esta persona, llevamos muchos años hablándole del Señor, o es mi propio hijo o hija o hermano y lleva muchos años oyendo del Señor, pero es que Dios quiere hacer un gran cambio en esa vida y requiere una gran preparación. Y nos quiere usar para preparar el camino para que el Señor pueda llegar hasta el corazón de esa persona. Prepárate el camino. Tenemos que preparar el camino. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos preparar el camino para que las personas lleguen a Jesús? Y Jesús, que está buscándolas, llegue hasta las personas, ¿no? Es nuestro trabajo en cada vida. Pensad de estas personas en las que estabais ya teniendo en mente, que las tenéis aquí guardadas. Pues su corazón, igual que el nuestro antes, ahora mismo es un desierto. Está muerto, está árido, es un desierto porque está muerto espiritualmente, porque no conocen a Dios, ¿no? Igual que el desierto en el que pasaban estos reyes. Está lleno de hoyos y de montañas que impiden ver a Jesús. Si estás dentro de un hoyo no ves. Y si estás arriba de una montaña tampoco puedes ver lo que está en el llano. Estas personas tienen en su corazón hoyos y montañas y no pueden llegar al Señor. Tenemos que preparar el camino para que el reino de los cielos que Jesús ha acercado y que ahora lo sigue acercando a través nuestro, sea real. Si podemos pasar a la siguiente imagen. ¿Qué pasaba con los hoyos en el camino? Los hoyos eran lugares donde si pasaba una carreta y se metía una rueda, o se quedaba frenada, o se rompía la rueda, no podían avanzar, ¿no? Y muchas veces pasa esto. Las personas que están a nuestro alrededor tienen en su vida hoyos profundos, tienen agujeros, momentos de dolor, que sienten que no pueden avanzar, que algo se rompe, heridas, y en este caso es cuando debemos estar nosotros para darles la mano. Nosotros, en esta imagen, somos el puente. Somos el puente. La montaña de mi derecha, la gris, son las personas que no han conocido a Dios. Y la montaña que está llena de vida, pues es Jesús. Y nosotros tenemos que ser el puente, preparar el camino, aplanar el camino para que sean capaces de llegar. No es fácil esto, porque eso implica conocer a la persona, tener una relación con ella, saber cuáles son esos hoyos en su vida, y a veces tenemos que empujarles, ¿no? Sustentarles para salir del hoyo. La oración es una herramienta. La oración es una herramienta muy fuerte que levanta al cansado, da fuerzas al que no tiene fuerzas. Todos tenemos hoyos en nuestra vida, pero nosotros tenemos a Jesús, que sabemos que recurrimos a Él. Pero nosotros, en la vida de las personas que no tienen a Jesús, debemos ser Jesús para volver a construir el camino y que puedan reconciliarse con Dios. Jesús ya ha hecho todo el trabajo, pero nos ha dejado aquí para seguir haciendo la obra. Por otro lado, hay montañas también. Las montañas hacen que subas por un momento con el carro y estás arriba, pero la caída después es mucho más rápida, mucho más fuerte y a veces repentina, que no te esperas, ¿no? Las personas que nos rodean también les pasa a veces que están muy altos en una montaña, que creen que son los reyes de su vida, ¿no? Que lo tienen todo controlado. El mayor pecado que tenemos como humanos es pensarnos que nosotros somos dioses, ¿no? Que somos los dueños de nosotros mismos. Y estamos en una posición más elevada, por nuestras propias fuerzas podemos pasar esta montaña. Pero luego la caída suele ser más fuerte porque nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Entonces debemos aplanar estas montañas estando al lado de las personas en estos problemas, estando con ellas, presentes, mostrándoles que Dios les puede ayudar a superar las barreras, a superar estas barreras, por altas que parezcan, se pueden aplanar. Estábamos hablando antes del coro gospel, ahora mismo estamos cantando una canción que habla de gigantes, de los gigantes
que son destruidos en el nombre de Dios, ¿no? Cualquier gigante puede caer si Dios está con nosotros. Y tenemos que ayudar a las personas a ver que si están al lado de Dios pueden vencer estos gigantes. Entonces hemos visto que con nuestra voz tenemos que proclamar que hay un cambio, que tiene que haber un arrepentimiento, pero también tenemos que preparar ese camino, que ayudar a las personas a encontrarse con Jesús, hacer el puente, estar a su lado para estar en los hoyos y en las montañas y aplanar el camino, que tengan a alguien a quien recurrir. Y lo último que hace Juan el Bautista, ¿para qué tiene voz? Para decir quién es él, quién soy yo al lado de Jesús, ¿no? ¿Quién soy yo y quién es Jesús? Esto es muy importante. Juan el Bautista y nosotros, delante de las personas, deberíamos decir: yo soy simplemente el mensajero. Soy la voz del que clama en el desierto de tu vida para que escuches, pero no estoy hablando de mí. Juan el Bautista en ningún momento está hablando de él. Estoy hablando de un rey que viene, un rey que quiere venir a tu vida. Y este sí que es grande, no yo. Si escuchas mi voz, verás llegar a uno mucho más poderoso que yo no soy digno, dice, ni de desatar sus sandalias. No soy digno ni de postrarme delante de él, ¿no? No soy digno. Entonces, ni un hoyo ni una montaña de tu vida te pueden hacer perder de vista el camino, porque está llegando el rey. Tienes que ver venir al rey que viene. Y eso es lo que tenemos que ayudar a las personas a que vean. ¿Y cómo lo podemos hacer? Estando a su lado, orando, amándolas, hablándoles de Jesús, clamando con nuestra voz que les amamos, que estamos con ellos, clamando con nuestra voz que pueden cambiar, dándoles esperanza y diciéndoles: si crees en este rey que viene y le aceptas como Señor y Salvador, puedes salvarte. Entonces, ¿para qué tenemos voz? Vamos a concluir porque me gustaría que todos hagamos una reflexión al final. Tenemos voz para decir que no somos nosotros los protagonistas, que hay un rey que viene, ¿no? Para anunciar que Jesús quiere cambiar la vida de las personas. Podemos participar, Dios ha hecho toda la obra, pero Dios también ha preparado buenas obras para que nosotros las hagamos. Y tenemos que participar en mejorar el camino que hay en el corazón de estas personas para que puedan llegar a ver el rey que les quiere rescatar. Si podemos poner la tercera imagen. Nosotros somos el del centro, ¿vale? En este caso soy yo, se reconoce claramente. Somos la persona del centro. En la primera viñeta es lo que normalmente solemos hacer, ¿no? Bueno, a mí me pasa. La persona que tenemos a nuestro lado tiene dudas sobre Dios y entonces yo pues estoy allí, le ayudo y acaba diciendo: es que eres una persona tan buena, qué buena amiga eres. ¿Y qué pasa? Que con mi... ¿Qué dice el refrán? No sé si es un dicho o qué es. Que la carne de burro no transparenta. Yo estoy ahí en medio, la persona no puede ver a Jesús. O sea, no puede ver la cruz. Porque todo el rato estoy yo siendo como la protagonista en su vida, ¿no? ¿Qué pasa en la viñeta 2? Que yo no estoy ayudando a esa persona, estoy a su lado, pero estoy mirando a Jesús. Mi vida está tan centrada en Jesús que estoy arrodillada delante de la cruz. Y eso es lo que ve la persona. No me ve a mí, sino que su mirada puede ver a Jesús, porque yo estoy arrodillada. Y esa es nuestra función, ese es nuestro papel. Juan el Bautista dijo: tengo que menguar yo para que Jesús crezca. Y ese es nuestro papel. Solamente podemos hacer eso si estamos tan concentrados en Jesús, estamos tan centrados en su persona, que nunca vamos a hablar de nosotros o no vamos a presentarnos a nosotros, sino que solamente vamos a poder contar lo que Jesús ha hecho en mi vida. Es que lo importante no es lo que hago yo por ti, es que Jesús ha hecho esto en mi vida y quiero que tú también lo tengas, ¿no? No podemos despreciar nuestra voz para otras cosas. O sea, somos el pueblo de Dios. No podemos malgastar nuestra voz para otras cosas. Primero, para alabar a Dios. Y segundo, para llevar este mensaje. No lo podemos despreciar juzgando, no podemos despreciar nuestra voz condenando, murmurando, criticando.
envidiando, desprestigiando a otras personas, mintiendo. Todo eso es gastar saliva y usar la voz para algo para lo que Dios no nos la ha dado. Solamente nos aleja, no, todo esto, si usamos la voz para todas estas cosas, aleja a los que nos rodean de Jesús. Todo esto aleja a los que nos rodean de Jesús. Añade impedimentos al camino. Cuando hacemos esto, cuando, por ejemplo, nos centramos en condenarles, nos centramos en su pecado, nos centramos en desprestigiarles porque no son tan buenos, ¿no? O tenemos este prejuicio, esto lo que hace es que le ponemos más montañas y más hoyos en su camino. Solo hace eso. Y Jesús no nos dice eso. Juan el Bautista y esta profecía dice: allanad el camino, preparad el camino. Y es para lo que el Señor nos ha preparado. En el texto paralelo de Marcos, que es el que nos hemos centrado, en Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos que no somos nosotros los protagonistas, ¿no? Es Jesús, Dios Padre envía a Jesús. Él hace la obra para que el reino de los cielos se acerque. Jesús se había acercado a la humanidad. Jesús ha nacido y se ha acercado a la humanidad. Entonces, el motivo para arrepentirse, el motivo que Juan el Bautista le mostraba a las personas, es que había llegado una persona que les ofrecía ese cambio de vida. Y eso estaba ejemplificado en la vida de Jesús. Veían la vida de Jesús y que era una nueva manera de vivir. Y Jesús nos ofrecía una nueva naturaleza que podemos tener para vivir así, para vivir en abundancia. Y Jesús, para concluir, ahora nos ha enviado a nosotros para mostrar el reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús ya lo acercó, el Padre mandó a su Hijo. Pero ahora eres tú, somos nosotros, somos cada uno, eres tú el que tiene que estar cerca de la gente. Se ha acercado, tienes que estar cerca de la gente. Y la pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? Entonces, allí detrás he dejado una mesa con lápices y post-its. Me gustaría que ahora y hasta el final del culto, en cualquier momento, nos podamos levantar y escribir en este post-it qué es lo que tengo que cambiar de mi mensaje, de mi voz. Tengo que predicar más ese mensaje de arrepentimiento, tengo que estar más cerca de las personas, tengo que menguar más. ¿Cuál de las 3 cosas de las que hemos hablado? Elige una. No, todos hacemos muchas cosas que nos cuestan, todos tenemos, pero elige una que quieras cambiar, porque si no es utópico, ¿no? Vamos a elegir una que queramos mejorar. Quiero mejorar decir más a las personas que tienen que cambiar de vida. O quiero mejorar preparar el camino, estar cerca de las personas para ayudarles en los baches, en las caídas, estar allí. O quiero mejorar en menguar, en no ser yo el protagonista. Entonces, piensa en eso y puedes pensar, quiero hacer esto con esta persona, ¿no? Quiero mejorar este punto 1 con María, mi vecina, o con Juan, mi compañero de trabajo. Y lo ponemos y lo pegamos en los cristales del final de la iglesia, por favor. Lo escribimos y lo ponemos, porque lo vamos a usar para orar, ¿vale? Y bueno, espero que el Señor os bendiga y que nos ayude a entender esto. Cuando queráis os podéis levantar y hacerlo. Es libre, pero primero, si queréis, vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos muestre realmente dónde estamos menguando, dónde estamos fallando y qué podemos alcanzar, ¿no? Y por la tarde, acordaos, hoy es su voz, vamos a hablar de si realmente estamos escuchando la voz de Dios, del verdadero Dios. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú has hecho toda la obra y ahora nos pides que también, igual que hizo Juan el Bautista para preparar el camino de Jesús, nos pides que también, Señor, seamos esa voz que está con las personas, que les dice que pueden cambiar, que les ayuda en su camino, Señor, que prepara el camino para que se encuentren con Jesús. Por favor, que seamos puentes para que la gente llegue a ti y sobre todo que estemos tan cerca de ti, que estemos tan a tus pies de la cruz, que las personas puedan verte a ti y no a nosotros.
Ayúdanos a hacer cambios en nuestra vida, a quitar nuestra arrogancia, nuestro orgullo, a quitar nuestra comodidad para sacrificarnos por la vida de los demás. Señor, ayúdanos a mostrar a las personas que para hacer un cambio verdadero no basta solo con sentirse culpables, sino que tienen que dejar algo. Tienen que dejar algo para que Jesús les transforme. Señor, por favor, ayúdanos a ser esos agentes, esas herramientas que tú quieres usar para que el reino de los cielos siga acercándose a cada vida. Padre, gracias porque sabemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra y no nosotros, pero también gracias porque siendo tan imperfectos y imperfectas nos quieres usar. Y Señor, ahora muéstranos a cada uno de todos nosotros en qué estamos fallando más para que todas las personas que realmente están esperando recibir tu mensaje y que tú las estás buscando, no les esté llegando nuestra voz. ¿En qué estamos fallando más, Señor? Y que no desaprovechemos nuestra voz. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.